y tenemos hoy la quinta entrevista del día de hoy, 5 entrevistas, es todo un reto, pero lo estamos consiguiendo. Es un programa lleno bueno, de aprendizajes. Yo estoy muy contento de lo que ha sucedido hasta ahora. Hemos hablado de comunicación interna, de selección, de interim management, que es una forma diferente de contratar talento. Y ahora vamos a hablar con Javier Jiménez Divieso. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Beni, ¿cómo estás? Muy bien. Javier, ¿desde dónde estás? ¿Dónde te ubicas? Vale, pues mira, yo estoy en Almenara, que es un pueblecito que está a mitad de camino entre Valencia y Castellón. Muy bien, muy bien. Bueno, pues espero que tengas mejor tiempo que aquí nos morimos de frío. Aquí también hace frío, ¿eh? También hace frío, ¿eh? Bueno, Javier, danos una breve pincelada de quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues muy bien. Bueno, pues tengo 49 años, tengo un hijo y tengo una nieta desde hace aproximadamente 5 meses. O sea que imagínate. Ingeniero de profesión, aunque bueno, me he dedicado al mundo empresarial y he trabajado, bueno, pues ocupando diferentes posiciones desde jefe de ventas, jefe de recursos humanos, director territorial. Y desde hace 5 años, bueno, pues trabajo por mi cuenta como consultor empresarial, trabajando fundamentalmente en lo que es el desarrollo y la gestión de personas, ¿no? Trabajo sobre todo en la parte de formación, coaching, mentoring y esa consultoría empresarial donde el foco lo ponemos en las personas, en los resultados. Vale, fundamental. Aquí esto es Corporate Talks y aquí hablamos de cultura, que la trazamos desde comunicación y desde personas. Entonces hoy vamos, genial, por los anteriores hablábamos de formación y contigo vamos a hablar de personas y a mí me encanta, porque cuando hablaba contigo, de cómo entras en las empresas, ¿no? Hablas de das formaciones, ¿no? De Correcto. liderazgo, gestión de equipos, de soft skills, ¿no? Y cómo ¿qué intentas? ¿Qué se busca cuando se trabajan estos proyectos en las empresas? ¿Qué están buscando? ¿Cuál es tu foco? ¿Cómo lo haces? Vale, fíjate, yo creo que el foco habitualmente cuando contactan conmigo y me llaman, ¿no? Habitualmente siempre es como digo yo, con una pastilla, ¿no? Una pastilla milagrosa, ¿no? Es decir, oye, Javier, mira, quiero que nos des un curso de formación sobre habilidades comerciales o sobre cómo gestionar equipos. Y es un poco que, bueno, llegas allí y a ver qué te encuentras. Y la verdad es que lo que percibo muchas veces en las empresas es que no hay un plan de desarrollo. Es decir, realmente hablamos de cosas muy concretas, pero cuando tú empiezas a rascar, descubres que realmente, bueno, pues no hay una continuidad. No se mide la formación, ¿no? Más allá de, bueno, pues lo típico, ¿no? Me ha gustado, no me ha gustado, el ponente era gracioso o no lo hemos pasado bien, ¿no? No se miden los resultados de esa formación con el tiempo y, por supuesto, bueno, pues no hay una continuidad, ¿no? Es decir, son acciones muy puntuales, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente reside para mí uno de los problemas de muchas empresas, ¿no? De que al final la formación la ven como un gasto y no como una inversión. Muy bueno. Y cuando llegas ahí, o sea, yo que he trabajado en multinacional y he visto perfiles que son resistentes, ¿no? ¿Y cómo Sí. vences esa resistencia? ¿Cómo consigues, o sea, para ti cuál es el éxito de una formación? Vale, fíjate, para mí el éxito de la formación en primer lugar está en generar un clima de confianza. Esto es igual que cuando trabajamos en las empresas y trabajamos con equipos, ¿no? Es decir, al final, cuando tú quieres trasladar un mensaje a un equipo, a un departamento, a un grupo de personas y quieres que, bueno, pues que haya una movilización, ¿no? En esa comunicación, que la gente, bueno, pues siga tus ideas, tus iniciativas, tus objetivos, consiga los objetivos de la empresa, tienes que crear un clima de confianza. Entonces, para mí esa es la clave, es decir, cómo generar un clima de confianza en el cual, bueno, pues la gente se pueda abrir, te pueda preguntar, generes un buen ambiente en el cual, bueno, pues realmente exista esa interacción entre, ya no solamente entre el formador y equipo, sino entre ellos mismos también. Y en ese contexto en el cual, bueno, pues uno se siente cómodo, se siente que tiene capacidad de abrir, de expresarse sin miedos, ¿de acuerdo? En ese momento es cuando para mí, bueno, pues la formación es mucho más factible de que entre, ¿no? Y también, sobre todo, pues fíjate, una característica que creo que es muy importante es generar humor.
No un humor en el sentido de contar chistes y nada por el estilo, sino que realmente pues generar esa buena sensación, ¿no? Esa sensación donde la gente no solamente aprende, sino que también disfruta. Creo que es muy importante añadir el concepto de disfrute a todas las cosas que hacemos en la vida, ¿no? Y por supuesto en las formaciones. Al final el humor es una excelente herramienta de conexión, ¿no? con la gente, ¿no? Sí, Totalmente, como se suele decir, ¿no? La sonrisa es la distancia más corta entre dos corazones, ¿no? Y esto, por ejemplo, en los comerciales yo creo que lo tienen muy claro, ¿no? Es decir, cuando llegas a un cliente, ¿no? Con esa sonrisa que permites, bueno, pues acercarte, ¿no? A la persona que tienes enfrente, desde luego. Oye, y que cuando hablábamos antes de la entrevista, me hablabas de que tú ibas a empezar, o sea, a ver, voy a dejarlo. ¿Cómo, ¿cómo ves la formación hoy en nuestros días? ¿Por qué tenemos que formarnos? Claro, claro. Fíjate, tenemos que formarnos, podemos verlo como quieras, ¿no? Porque o es que te gusta o es algo que para ti entra a forma de tu ADN, ¿no? O como una obligación. En cualquier caso, hay que formarse. Y hay que formarse porque, bueno, se habla mucho de los entornos VUCA y todo este tipo de cosas, ¿no? Y otros conceptos que han salido más modernos. Pero fíjate que al final una persona, si no se forma, como yo digo, pues se vuelve obsoleta, ¿no? Y yo siempre digo que la formación, fíjate, ya no solamente porque tú no aprendas o no avances, sino es que si tú no haces nada por avanzar, hay mucha más gente que sí que está haciendo cosas y que por lo tanto va a avanzar por delante de ti. Es igual que las empresas, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, al final las empresas si no invierten en formación y porque lo ven como un gasto, bueno, hay otras muchas empresas que sí que lo consideran como una inversión y por lo tanto nunca te vas a quedar en el mismo sitio, siempre te vas a quedar en una segunda línea. Por lo tanto, fíjate, yo siempre recuerdo además que cuando empecé el colegio, recuerdo una frase de mi padre, ¿no? Que me decía, hijo, ahora empiezas un camino que no tiene retorno y que nunca se acaba. Y es que es verdad, es que la formación no tiene un fin. Genial. ¿Y qué? Estoy congelado, no sé. ¿Me oyes bien? Sí. Sí, yo sí que te oigo, yo sí que te oigo. Vale. Oye, porque no puedo estar más allá y además me sorprendió mucho que tú estás iniciando un doctorado, ¿no? Correcto. Es que me dejas... Pues fíjate, Benito, sí te oigo. Tú me oyes, ¿no? A mí. Sí. Vale, perfecto. Pues sí, mira, estoy iniciando un doctorado porque, bueno, una de las áreas en las que yo, bueno, pues me dedico fundamentalmente a las empresas es toda esa parte, ¿no? De personas, de recursos humanos, liderazgo, gestión de equipos, soft skills. Y al final, como te decía, ¿no? En esa premisa, ¿no? De estar continuamente aprendiendo y desarrollándose, bueno, pues surge la posibilidad de hacer un doctorado. ¿Y por qué un doctorado? Fíjate, un doctorado además precisamente en estas áreas, ¿no? Y te voy a avanzar un poquito más, ¿no? Sobre qué puede ir mi tesis, ¿no? Fíjate, algo que yo estoy observando habitualmente ahora mismo en las empresas es que el talento se está marchando. Es decir, hay un abandono, hay ese fenómeno que empezó en Estados Unidos en el 2021, ¿no? Que se titula como la gran renuncia o la gran dimisión. Bueno, pues está llegando a España. De hecho, cada vez hay más sectores y más empresas que lo están sufriendo. Sectores del retail, sectores tecnológicos, donde, bueno, pues la gente ya no aguanta más. O sea, la era post-COVID nos ha servido para reflexionar, para valorar muchas cosas y ya no solamente es una cuestión de sueldo. Aquí hay muchos más factores. Aquí es qué tipo cómo es mi jefe, qué tipo de liderazgo existe en la empresa, qué tipo de cultura, ¿no? Cómo es la comunicación, cómo es la satisfacción del trabajo, si realmente la empresa invierte en mí, en formación, en desarrollo, etcétera, etcétera. Tengo flexibilidad, tengo tiempo, etcétera. Entonces, fíjate que pensando en ese problema que ahora mismo tienen las empresas, bueno, pues de ahí surge, bueno, pues qué podemos hacer a nivel de empresa y fundamentalmente, fíjate, en la cultura organizativa y el liderazgo, que para mí son factores claves, y cómo eso impacta en la satisfacción del trabajo y a su vez en el compromiso organizativo. Totalmente. Vamos, es que no sé si viste la entrevista a Pablo y hablábamos de esto, no puedo estar más alineado, o sea, totalmente de acuerdo. Oye, Javier, se nos va el tiempo, o sea, esto es una pasada, porque yo me lo paso bomba, pero tenemos que cortar y te tengo que invitar a otro día para que profundizamos. Oye, siempre os pido que me recomendéis un libro. ¿Qué libro me podría recomendar, Javier? Pues, hombre, no sé si estaría muy mal que te hablara de mi libro, ¿no? Como decía, ¿no? Aquel, ¿no?
Pero fíjate que, bueno, pues uno de los libros que, bueno, yo he escrito un libro que se llama Viajando juntos al éxito, un libro en el cual recojo las experiencias durante los últimos 21 años profesionalmente en la empresa privada por cuenta ajena y en el que marco, bueno, pues para mí cuáles son las pautas o las claves para tener éxito profesional y ascender en esa escala jerárquica, ¿no? Y si dejamos al lado un poco mi libro, bueno, pues fíjate, para mí hay un libro que creo que fue un libro que me hizo un clic y me hizo ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y abandonar ese mundo material, ese mundo empresarial, ese mundo en las altas multinacionales, etcétera, por, bueno, pues lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es dedicarme a la consultoría, tener tiempo para estar con mi nieta, es decir, y otro tipo de cosas. Y ese libro, bueno, pues es un libro de Robin Sharma que se titula, bueno, El monje que vendió su Ferrari. Y precisamente la lectura de ese libro lo que me permitió ver es ese clic, ¿no? Es decir, bueno, hay más vida, ¿no? Aparte de la parte profesional y buscar ese equilibrio, ¿no? Muchas veces tan importante, ese trípode, ¿no? Que decíais antes, ¿no? Entre la parte familiar, personal y profesional, fundamental también para ser un buen líder. Totalmente, pues no puede estar más alineado. Y yo creo que además esto encaja muy bien con lo que hablaste de la pospandemia, ¿no? De esa búsqueda de... Por eso la gente se va, ¿no? Yo creo Correcto. que la pandemia si algo nos ha hecho es reflexionar sobre nuestra vida. Hemos visto la muerte o situaciones muy complicadas de cerca y todos hemos dicho quieto, que está una rueda de ratón, ¿no? Y hay que pensar y parar. Muy bien, Javier, pues Exacto. oye, muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido. Un placer, Benito. Un abrazo a todos. Gracias, Javier. Venga, hasta luego. Hasta luego.